¿Hasta qué punto somos víctimas de sueños frustrados y señalamientos sociales que nos hacen cometer actos atroces? ¿Cuál es la relevancia que tiene la imagen que presentamos a la sociedad? Pues bien, para algunas personas esto puede explorar límites más allá de la imaginación, dejando la puerta abierta a un espacio en el que las expectativas e ideales sociales pueden llegar a deformar las acciones de una familia al punto de dar prioridad a actos atroces por sobre el bienestar de una pequeña de 6 años. JonBenét Patricia Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en el seno de una familia muy acomodada económicamente en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Hija de John Bennett Ramsey y Patricia Ramsey, también conocida como Patsy Ramsey. JonBenét era una niña que disfrutaba de las miradas y de ser el centro de atención, producto de sus notables títulos de concursos de reina de belleza, como Pequeña Señorita Colorado, Señorita Realeza Americana, Pequeña Señorita Belleza Nacional, entre muchos otros. Cabe destacar dos cuestiones que resultan interesantes sobre estos concursos. El primero es que, con una gran probabilidad, aunque JonBenét disfrutaba de estos concursos, no es un secreto ni resulta extraño discernir que sus gustos por estos comenzaron por enorme influencia de su madre, quien en su momento también participó en algunos concursos, ganando el Miss West Virginia alrededor de los años 70. El segundo hecho es que estos concursos, pese a que los señalaban como una forma en que las niñas podían mostrar su talento y su carisma, resultaban muy controversiales por el tipo de vestimenta que éstas usaban durante los concursos, el maquillaje y la manera en que presentaban a las participantes, lo que resultaba en objeto de crítica y controversia pública, aspecto que sigue generando debate a la fecha de hoy, pero que no se le había dado mayor atención, sino hasta después del trágico final que tocó a las puertas de la familia Ramsey. Así pues, 2 días después de haber pasado una Navidad entre familia y amigos en Boulder, Colorado, donde la familia Ramsey tenía su hogar, el 26 de diciembre de 1996, Patsy Ramsey se levantó alrededor de las 5 de la mañana para encontrarse con 3 hojas en las escaleras donde señalaban haber secuestrado a JonBenét. También mencionaban que la niña se encontraba a salvo y exigían la cantidad de $118,000 como rescate. 100,000 de estos lo pedían en billetes de $100 y el resto en billetes de 20. Curiosamente, estos $118,000 eran casualmente la misma cantidad de un bono que había recibido JonBenét por parte de su trabajo. Además, indicaban que se comunicarían al día siguiente entre las 8 y las 10 de la mañana para darles las instrucciones de la entrega del dinero, y amenazaron con no querer a la policía o al FBI involucrados. De lo contrario, asesinarían a la niña. Finalmente, la nota estaba firmada como Victoria SBTC. Así pues, Patsy corrió rápidamente al cuarto de su hija para buscarla, pero la niña no estaba ahí, por lo que realizó una pequeña inspección por la casa intentando dar con ella, pero al no tener suerte, gritó a su esposo y llamó al 911 para reportar el secuestro, de lo que resultó la siguiente llamada. 911 emergency. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is Yes. gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was it? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does gone. it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, Please, there's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath, Please, okay? hurry. Patsy, 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 Patsy. Después de esta llamada, los detectives llegaron rápidamente al lugar. Linda Arndt, la detective principal del caso,
le indicó a John buscar en la casa por cualquier cosa que llamara su atención o que fuera sospechoso. Y aunque John señaló ya haber buscado por todos lados, volvió a hacerlo una vez más, concluyendo su búsqueda alrededor de 7 horas después de haber realizado la denuncia al 911, con el descubrimiento del cuerpo de su hija en el sótano de la casa, en lo que fue una escena aterradora. El cuerpo de la pequeña estaba boca arriba, cubierto por una sábana blanca. Al retirarla, tenía las muñecas amarradas con una cuerda que pasaba alrededor de su cuello, con sus manos hacia arriba, así como otra soga en su cuello que había sido apretada con lo que al parecer era un pincel roto, la cual había dejado unas marcas muy considerables que daban la alusión de que había sido estrangulada. Su pants y su ropa interior tenían manchas de orina y de un poco de sangre, y aunque había unos pequeños signos de abuso, no hubo evidencias que confirmaran esta teoría. También tenía un pedazo de cinta cubriendo su boca, y su cabello estaba atado con lo que parecían ser cintas que John Bennett utilizaba en sus concursos de belleza. Después de la autopsia, se dio a conocer que la causa de muerte había sido asfixia secundaria a la estrangulación y asociado a un traumatismo craneal. Así pues, los detectives iniciaron una investigación que en un principio había sido tratado como un secuestro, para más adelante cambiar el caso a homicidio. Investigación que, cabe destacar, dejó mucho que desear, pues los investigadores permitieron que tanto la familia como algunos amigos de esta entraran y salieran de la casa sin haber acordonado la zona, lo que dificultó que se consiguieran pruebas o evidencias concisas sobre el caso. Por otro lado, pruebas con marcas de ADN no se manejaron con el debido rigor y cuidado, además de que no hubo un claro protocolo establecido para llevar a cabo la investigación en los primeros días, pues incluso durante el interrogatorio hubo muchas cosas al aire y mal sistematizadas. No obstante, durante el interrogatorio, la familia Ramsey se notaba visiblemente perturbada por lo sucedido. La premisa inicial del FBI era que el secuestro se había realizado para pedir algo de dinero. Sin embargo, no había la suficiente evidencia que apuntara a alguien externo. La única posible evidencia de esto era una ventana rota en el sótano, situación que fue descartada cuando John señaló haberla roto él mismo en cierta ocasión que se había quedado afuera de su casa. Además de que había una telaraña en esta misma ventana que parecía tener mucho tiempo ahí. Si alguien hubiera escapado por ese lugar, la telaraña inevitablemente se habría caído. Los investigadores comenzaron a tener unas cuantas sospechas en torno a que los Ramsey podrían estar ligados al asesinato de su hija, y estas sospechas comenzaron con la carta. La primera señal de alarma era que la carta era demasiado larga para ser una simple nota de rescate. Alguien que pretende llevar a cabo un secuestro, lo que menos haría sería pasar demasiado tiempo en un lugar, pues estaría arriesgando a que alguien lo viera. Esto considerando la segunda situación que alertó a los investigadores, y era el hecho de que la nota había sido escrita dentro de la casa, pues tanto las hojas como el marcador pertenecían al bloc de notas de Patsy, la madre de John Bennett. Como tercera discordancia, tenemos la cantidad de dinero que pedían para el rescate, pues el hecho de que fuera una cantidad curiosamente conocida no era algo nada usual, además de que los investigadores señalaron que, por lo general, nadie suele pedir cifras de esa manera, sino que tajantemente piden $1 millón. El cuarto detalle a considerar sobre esta nota era que, además de que la nota había sido escrita con hojas de Patsy, encontraron que el cuaderno del que se tomó esta hoja estaba en la oficina de ella, y que durante una prueba de escritura notaron muchas similitudes entre la letra de la nota y la letra de Patsy. Un quinto punto importante eran los errores gramaticales en palabras como business y position, a lo que un investigador experto en lingüística forense señaló que esto era un pésimo intento de despistar al culpable, como un error hecho a propósito para hacer pensar al FBI que la persona tenía faltas de ortografía de alguien que no había recibido estudios escolares. Pues bien, tanto John como Patsy acudieron a excelentes escuelas universitarias. Un último detalle que se rescató de esta nota era la falta de agresión y emoción al haberla escrito, pues por lo general, el secuestrador intenta infundir miedo a las personas para asegurarse de que el mensaje quede claro y que se cumpla con sus peticiones.
Además, no olvidemos que esta fue una falsa nota de rescate. Es decir, si el cuerpo ya estaba en el sótano, sin vida, era evidente que el pago no se iba a realizar a ningún lugar, pues esto ya no tendría ningún sentido. Y por otro lado, ¿por qué se habría de dejar el cuerpo en un lugar que muy posiblemente se iba a investigar? En cuyo caso, el cuerpo lo pudieron haber abandonado en otra parte o enterrado para evitar que dieran con este rápidamente y así conseguir la paga del supuesto secuestro. Ante las posibles sospechas, los Ramsey señalaron que había personas que tenían llaves de su casa, como algunos trabajadores, personal de limpieza, entre otros, pero las investigaciones no arrojaron datos en concreto, por lo que cada vez más, todo parecía indicar que había sido la misma familia de John Bennett quien había acabado con su vida. La familia Ramsey comenzó a portarse un poco renuente y a dejar de cooperar con la investigación. De aquí, comenzaría a surgir una de las teorías que partían alrededor tanto de la madre como del padre, quien se pensaba había abusado en algunas ocasiones de John Bennett y que justamente en una de estas ocasiones se le fue un poco la mano y la golpeó fuertemente en la cabeza, generando el trauma craneal. E incluso habría sido Patsy quien había decidido estrangular a su propia hija para cubrir a su esposo. Esta teoría tomaría un poco más de fuerza cuando se descubrió durante la autopsia que primero se habría generado el trauma craneal en la pequeña y posteriormente la asfixia. Además de todo esto, el padre indicó haber revisado por toda la casa, pero cuando los investigadores le pidieron que lo hiciera de nuevo, este curiosamente encontró el cuerpo de su hija en un lugar que aparentemente ya había sido revisado. Aunado a esto, John tomó el cuerpo de la pequeña, lo subió y posteriormente lo bajó nuevamente al sótano, lo que indicaba una clara manipulación de la escena del crimen. Por su parte, la madre, quien había señalado estar sola cuando realizó la llamada al 911, al intentar colgar el teléfono tuvo un pequeño error y la llamada continuó en curso por algunos segundos, a lo que al analizarla, se logra escuchar la voz de otra persona e incluso una corta conversación de la madre con alguien a quien le decía: ¿Qué hiciste? Ayúdame, Jesús. De igual manera, se logra identificar que la voz era de un niño y tanto John como Patsy indicaron a los investigadores que no habían comentado absolutamente nada a su hijo Burke y que éste había estado dormido en todo momento. A todo esto, hay que destacar que, durante el interrogatorio, expertos en lenguaje corporal se alertaron cuando se le preguntó a Patsy y a John que si estaban completamente seguros de que su hija había sido secuestrada. Patsy comenzó a decir que no con la cabeza, como de manera inconsciente, pero cuando John dijo que sí, Patsy pasó de estar negando a afirmar rápidamente con la cabeza. Otra teoría alrededor de la madre especula que ésta pudo haberle quitado la vida accidentalmente por un ataque de ira después de que John Bennett mojara la cama. Sin embargo, la mayor teoría de todas, la que se toma con mayor certeza y que encaja perfectamente con los detalles sobre la llamada y las evidencias encontradas, es la que apuntaría al hermano de John Bennett, Burke Ramsey. Esta teoría se formuló con base en la autopsia, pues durante esta se descubrieron pedazos de piña que no habían sido digeridos y durante el interrogatorio, Patsy había señalado que la noche anterior su hijo estaba cenando piña con leche y un poco de té, mientras su hija estaba dormida en su cuarto. Los investigadores indicaron que muy posiblemente John Bennett habría bajado y le habría robado un pedazo de piña a su hermano, quien en un arrebato de ira, producto de la atención que rodeaba todo el tiempo a su hermana y que le robaba incluso el cariño de sus padres, este la habría golpeado en la cabeza con una linterna que estaba sobre la mesa, asesinándola accidentalmente. La conducta de Burke era muy extraña, tanto su comportamiento antes del asesinato, como el hecho de dejar excremento en la casa de su familia para llamar la atención de sus padres y especialmente en la cama y en las paredes del cuarto de su hermana. Los investigadores notaron que justamente en una caja de chocolates que había recibido John Bennett como regalo de Navidad, había pequeños restos de heces, lo que lo señalaron como el principal sospechoso y como un niño que, más que un problema de conducta y de celos, posiblemente podría tener un problema mental. Esta teoría comenzó a potencializarse
cuando un amigo de la familia Ramsey indicó que Burke tenía serios problemas de ira, que era un niño que fácilmente se enojaba y que en una ocasión había golpeado a su hermana fuertemente en la cara con un palo de golf, lo que le habría dejado una grave herida. Esto, los investigadores lo señalaron como una clara muestra de que Burke podía ser altamente violento contra su hermana. Además, la falta de preocupación de Burke, según el investigador del FBI, Jim Clemente, era altamente extraño, pues cualquier niño de su edad estaría completamente asustado de que alguien hubiera entrado a su casa y más aún que hayan privado de la vida a su hermana. Incluso, señala el investigador que los sentimientos que experimentaba Burke eran demasiado inusuales, a menos que él supiera que no había ningún intruso a quien culpar del asesinato de su hermana. Durante el interrogatorio, Burke también señaló que le preguntó a su papá dónde estaba el cuerpo de su hermana, a lo que el investigador señaló: ¿cómo es posible que un niño de 9 años logre dimensionar un problema como este? Lo normal habría sido que preguntara qué había sucedido o qué le pasó a su hermana. Posteriormente, cuando se le preguntó a Burke que cómo murió su hermana, este hizo una pequeña actuación de alguien que ha sido golpeada por un martillo, a lo que el investigador nuevamente indicó con mucha extrañeza que normalmente un niño no quiere pensar en que su hermana ha muerto y mucho menos recrear una escena de esto. Pues realmente, todas estas preguntas no eran para analizar las respuestas de Burke, sino para ver si Burke daba respuestas al respecto. 2 años después, a la edad de 11 años, se volvió a entrevistar a Burke, quien notablemente se veía ansioso y con un malestar exagerado, en especial cuando se le mostró una foto de la recreación de la escena, en la que ponían una linterna, un plato con piña y leche y un vaso de té. Además de que al preguntarle si había escuchado algo, este se limitaba a responder que no, que su sueño era muy pesado y simplemente evadía las respuestas al respecto. Detalle que no pasó por alto el investigador, que incluso mencionaba: si Burke realmente era inocente, ¿por qué se mostraba tan ansioso en probar que realmente es inocente? Es probable que haya tenido la necesidad de exagerar sus emociones para encubrir su responsabilidad. Más adelante, un Burke más adulto, a sus casi 30 años, daría una entrevista, misma en la que incluso aportaría su propia teoría, pero que no daría paso a absolutamente nada, pues hasta la fecha, pese a todas las evidencias que apuntan a que él fue el culpable y que sus padres lo encubrieron fingiendo un secuestro, no se procedió a nada, pues se especula que el padre de Burke daría una considerable suma de dinero para que todo esto quedara como un caso abiertamente en proceso, pero internamente archivado. Al día de hoy, Burke Ramsey sigue en completa libertad, pues es muy difícil dar una resolución exacta del caso después de todo lo sucedido estos años. Su padre, John Bennett, escribió un libro llamado La muerte de la inocencia, entendiendo la muerte de mi hija, y su madre, Patsy Ramsey, falleció en el 2006 debido a un cáncer de ovario en un estadio avanzado. Esta historia tiene 2 datos curiosos. El primero es que Burke Ramsey no dio entrevistas públicamente sin un abogado presente, sino hasta el 2016 en una entrevista con el Dr. Philip, misma en la que cabe destacar, Burke parece contener una emoción difícil de ocultar, como si fuera un niño que finalmente está teniendo la atención que había querido por mucho tiempo. Y el segundo dato curioso es que en el 2006, un hombre de nombre John Mark Carr confesó haber estado involucrado en la muerte de John Bennett, aunque este fue liberado al no encontrarse pruebas suficientes que lo señalaran como el supuesto secuestrador. Sin embargo, más adelante volvió a ser detenido por posesión de material explícito de menores. Si les interesa conocer más al respecto de este caso, hay un documental de casi 3 horas que cubre prácticamente el total de la investigación, así como varios artículos que pueden leer con declaraciones sobre los investigadores. Asimismo, si te ha gustado mi trabajo, te invito a dejar tu like y a suscribirte, y de la misma manera cuéntame qué te pareció este caso. ¿Realmente resulta interesante hasta dónde es capaz de llegar una familia por mantener una imagen social? Yo soy Franco y les deseo una excelente noche.